En esta serie de videos vamos a empezar a trabajar con el concepto de integrales, que constituye la unidad 6 del programa y que va a ser objeto del tercer parcial. Antes de empezar, quería comentarles que varios de los ejemplos aplicados a la biología que tomé para el desarrollo de esta unidad y de algunas anteriores, los tomé de este libro que se llama Cómo ser un ecólogo cuantitativo, cuyo autor es el biólogo Jason Mathiopoulos de una universidad escocesa. Tengo disponible el PDF para el que lo quiera, está en inglés. Para empezar voy a contarles de una problemática que vamos a usar de ejemplo para trabajar con integrales, que se refiere a especies invasoras que son colonizadoras agresivas y que tienen el potencial de eliminar competidores nativos y producir cambios en los ecosistemas locales. Estos organismos suelen ser recién introducidos, suelen ser exóticos o que han sido liberados de alguna manera del control de sus depredadores o de las limitaciones de los recursos. El ejemplo que voy a mostrar es este rododendro, que es una especie invasora en Gran Bretaña. Esta especie fue introducida en el Reino Unido desde España como planta ornamental y tiene la característica de ser tolerante al frío, y esta tolerancia se vio reforzada por la plantación selectiva para el embellecimiento de los jardines. Y en 1950, en esa década, se reconoció como un problema porque ha empezado a propagarse sin control y en este momento ocupa el primer lugar en las prioridades de especies a controlar en el Reino Unido. En el mapa de la derecha se muestra en negro la ubicación en 1990, por acá abajo, cerca de España, digamos, y a medida que va aclarándose el color, son las actualizaciones de su ubicación, que prácticamente ha ocupado todo el Reino Unido. Un concepto que necesitamos trabajar para entender el ejemplo es el concepto de frente de invasión, que es la ampliación del rango de distribución de una especie en todo su perímetro, es decir, cómo se va ampliando el perímetro de una especie, del perímetro del área de distribución de la especie con el tiempo. Es como si fuera una onda que avanza desde las regiones colonizadas hacia las regiones a colonizar. En las regiones ya colonizadas la densidad es alta y en las ubicaciones recién colonizadas la densidad es baja. De manera que si uno hiciera un corte transversal del progreso de la densidad de la especie respecto de la distancia, tendría que, a medida que pasa el tiempo, el frente de invasión avanza, que está delimitado por esta curva, y tenemos altas densidades en los lugares ya colonizados y bajas densidades en los lugares recientemente colonizados. Entonces, supongamos que tenemos un frente de invasión que viaja a una velocidad constante, es decir, a una cantidad A de metros por año. Entonces queremos saber cuánto viajó este frente de invasión en T años después de la introducción de la especie. Lo que nosotros tenemos es que la tasa de cambio de la longitud respecto del avance respecto del tiempo es constante. Esto es lo que nos dice este problema. Si la tasa de cambio del avance respecto del tiempo es constante, vamos a tener una expresión de esta forma. La tasa de cambio es la derivada, entonces tenemos la derivada de la distancia respecto del tiempo es una constante. Entonces, sabemos que, nuestra pregunta es, ¿cuál es la función que describe esta variación de la distancia de avance respecto del tiempo en la medida que se propaga la invasión? Y esto es una solución muy sencilla de calcular. Nosotros sabemos que si la derivada de una función es constante, esa función es una función lineal, es decir, tiene la forma a por t más c, donde a es la velocidad con la que avanza el frente de invasión y c es una constante. Ahora, ¿qué significa c? C significa la cantidad de
de metros o de unidades de longitud o de unidades de longitud que tenía la invasión una vez que se iniciaron los registros, de manera que sería el avance cuando se empezó a medir, que sería L de 0. Este modelo nos permite conocer, es un modelo muy sencillo que nos permite conocer la distancia de avance del frente de invasión en función del tiempo. Entonces podemos anticipar qué tan lejos estará el frente en un momento dado en el futuro si es que las condiciones se mantienen inalteradas. Lo que hicimos acá para reconstruir la función longitud o distancia avanzada respecto del tiempo fue invertir el proceso de derivación. A esa inversión del proceso de derivación se la suele denominar antiderivada. Es decir, nosotros teníamos conocida la derivada y nos preguntamos cuál es la función cuya derivada es la que nosotros conocemos. A este proceso se lo conoce como antiderivada. Vamos a ver otro ejemplo. Hay en un estudio que se hizo respecto del buceo de estas focas grises, lo que se sabe es que estas focas para alimentarse se sumergen, mueven la arena del fondo y ahí descubren peces que están enterrados. Entonces lo que hicieron fue ponerles a estas focas unos sensores que dan un montón de datos vía satelital. Lo que ocurre es que estos sensores empiezan a transmitir una vez que la foca sale a la superficie a respirar y empiezan a registrar una vez que la presión supera cierto umbral. Por lo tanto, hay un tiempo de retardo que no sabemos cuánto es entre el verdadero comienzo de la inmersión y el inicio del registro en el sensor. Los datos recolectados sugieren que la velocidad que desarrollan las focas durante la inmersión tiene la forma de esta función cuadrática, donde tenemos el tiempo que se mide en minutos y la velocidad se mide en metros por minuto. Y se hizo un registro durante 22 minutos. ¿Qué vemos acá en este gráfico? Vemos que el sensor empieza a registrar en un momento que lo llamamos tiempo cero. La velocidad empieza a disminuir hasta que alcanza un mínimo y luego empieza a aumentar hasta el final del registro, que es a los 22 minutos. A partir de esta información se quieren conocer dos cosas: qué distancia recorrió la foca durante el proceso de inmersión y cuál fue la aceleración en cada momento. Vamos a empezar por la segunda pregunta, que es la más fácil de contestar, porque ya sabemos que la aceleración es la tasa de cambio, es decir, la derivada de la velocidad. Es decir que, dada esta función de velocidad, sabemos que la aceleración, que la derivada de la velocidad, es esta función lineal, 156, que proviene de 0,78 por 2, t, menos 156 por 1, que es la derivada de t, y en el proceso de derivación la constante desaparece. Tenemos acá que la función velocidad es decreciente, luego alcanza un mínimo, luego creciente. Por lo tanto, la función aceleración será negativa hasta el punto donde la velocidad alcanza su mínimo y luego será positiva. Esta raya roja señala el cero. La segunda pregunta tenía que ver con averiguar cuál es la distancia que recorrió la foca durante todo el proceso de sumersión. Esta cantidad se puede averiguar teniendo en cuenta que la velocidad es la tasa de cambio de la distancia recorrida. Es decir, que lo que podemos hacer es obtener la función antiderivada de esta función velocidad para obtener la distancia recorrida. Como la función velocidad es un polinomio de grado 2, sabemos que proviene de derivar un polinomio de grado 3. Un polinomio de grado 3 tiene una forma general: a por t al cubo más b por t cuadrado más c por t más d. Lo que sabemos es que cuando derivemos esta función vamos a obtener esta función velocidad. Es decir, que 3a por t cuadrado más 2b más c, que es la derivada de L de t, es igual a la velocidad, de donde podemos deducir cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c. Pero la función
el polinomio de grado 3 que derivamos para obtener la función velocidad tiene 4 parámetros. El A, que lo calculamos a partir de esta ecuación, el B, que está calculado acá, el C y un parámetro D desconocido. Este parámetro D daría la cantidad de distancia recorrida por la foca desde que empezó la sumersión hasta que empezó el registro en el tiempo cero del sensor. No tenemos manera de saber cuánto es esa distancia. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Tenemos que la velocidad es una función decreciente hasta un mínimo y luego creciente. ¿Qué nos dice esto de lo que sabemos de las relaciones entre las funciones y sus derivadas? Si una derivada es decreciente, significa que la función original es cóncava negativa. Y si una derivada es positiva, sabemos que la función original es cóncava positiva. Sabemos que si la función derivada alcanza un mínimo, la función original tiene un punto de inflexión. Y como esta función velocidad es una función positiva para todo el intervalo en el que se tomó la medición, sabemos que el resultado es creciente. Ahora, este polinomio de grado 3 podría ser cualquiera de estos, porque como no tenemos la ordenada del origen, que estaría dada por el valor de la función cuando t es igual a 0, lo que obtenemos es un conjunto de una familia de funciones que son todas desplazamientos verticales de la misma función que se corresponden a cada valor posible de la distancia recorrida desde que empieza la inmersión hasta que empieza a registrar el sensor. Bueno, a partir de estos ejemplos ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Resumiendo, sabemos que, dado una función que consideramos la derivada de alguien, la derivada de alguna función, esa función sabemos que es la tasa de cambio de alguna función que se derivó. El proceso que nos permite llevar la función a la función original de la cual esta función es derivada es lo que llamamos hasta ahora antiderivada. Si tenemos una condición inicial, como en el caso del frente de invasión, tenemos una única solución, que es el modelo donde la constante que se pierde en el proceso de derivación es posible de ser recuperada a partir de este dato que nos da el problema. Si no tenemos un dato como con la condición inicial, como es el caso de las focas, vamos a tener una solución genérica que representa una familia de funciones que difiere en la constante que se pierde en el proceso de derivación. Ahora lo que vamos a hacer en los videos siguientes es dar formalidad a estas cuestiones que hemos estado trabajando desde el punto de vista matemático.